La gobernanza no es nueva, pero el término sí que es relativamente nuevo. Y lo queremos encuadrar en el marco de los tres términos que sobrevuelan sobre nuestra sexta conferencia. Innovación, hablar de gobernanza todavía es innovador, ya gastaremos el término, pero de momento todavía es innovador. La accesibilidad, hablar de gobernanza seguramente es hablar de accesibilidad. Y la sostenibilidad, que diríamos es el gran tema que nos preocupa hoy en día. Para ello, hemos invitado a Raúl Abeledo. Raúl Abeledo tiene una doble característica. Viene del campo de la economía, es economista, doctor en economía por la Universidad de Valencia. Es investigador en el campo de la ciencia y de la economía, pero ha pasado al campo de la cultura. Ha hecho investigaciones en temas de política cultural y de planificación cultural. Y actualmente dirige el Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, tiene esa doble visión. Y le hemos pedido que nos hable precisamente de este título, Retos y limitaciones de la gobernanza en o de las políticas culturales. Invitamos a que nos hable, evidentemente, pero no queremos que sea un monólogo. Dejaremos un tiempo para preguntas, para intervenciones, por lo tanto, invito a la sala a que ya desde ahora, minuto cero, vayamos apuntando qué le preguntaremos al final. Dicho esto, endavant y gracias. Gracias por estar ahí, que diría Miguel Ríos. Yo vengo del ámbito de la economía, pero soy un poco asilvestrado, ¿no? Quiero decir, hablar de economía como ciencia es bastante atrevido, porque, vamos, la economía de ciencia tiene poco, más bien yo hablaría de disciplina, ¿no?, más que de ciencia, que es un poco, pues, si la ciencia ya vamos a ver que está muy limitada para hacer frente a la complejidad a la que nos enfrentamos al hablar de la crisis sistémica esta en la que nos encontramos, ¿no?, en materia de la crisis ambiental, la crisis social, la crisis ecológica, nuestra crisis multidimensional, a la cuyo origen se encuentra un poco en nuestro modelo de civilización, ¿no?, en nuestro modelo de civilización en relación, pues, con una civilización bastante reciente, que apenas tiene 300 años, como aquel que dice es una cosa del otro día, pero que sí que se ha generado, pues, cierta soberbia, ¿no?, en ese antropocentrismo, en esa cuestión también que tiene que ver con la ciencia, ¿no?, como paradigma de producción de conocimiento, que tiene que ver con una civilización industrializada, urbana, en definitiva, donde las claves de nuestra relación con el entorno, pues, se han trastocado y no dejamos de ser un mono con una pistola, ¿no?, en el sentido de que estamos, en cierta medida, con una capacidad de impacto sobre nuestro entorno e incluso con un modelo de desarrollo en relación a nivel comunitario y a nivel social, donde vemos que con la tecnología, con el crecimiento económico, ¿no?, siglo XXI, 2023 estamos, ¿no?, estamos en una situación donde, en relación con pues, la situación a nivel de la crisis humanitaria que vivimos todos los días, ahí tenemos un Mediterráneo que es una fosa común, ¿no?, tenemos la crisis ambiental, tenemos el calentamiento global, etcétera, etcétera, y tenemos incluso una banalización, ¿no?, como seres humanos, dejamos bastante que desear también, ¿no?, en ese sentido. Quiero decirte que en ese sentido tenemos que hacer también como una especie de ejercicio de autocrítica, en el que creo que la cultura tiene mucho que aportar y también tiene que hacer un ejercicio, una reflexión de autocrítica en ese sentido. La crisis en la que nos encontramos, la cultura no es ajena a esta crisis, que también obedece en cierta medida a un modelo de desarrollo cultural. Yo venía también pensando estos días que, en cierta medida, yo soy profesor en la universidad, escuchaba a la gente que me comentaba los problemas que tenían en los institutos, en secundaria, ¿no?, a nivel generacional, con el problema de competencias a la hora de concentrarse la gente, o de escribir bien, o de hablar en público, ¿no?, competencias básicas que se suponían que estaban, desde un punto de vista educativo, superadas. Y, en cierta medida, hay un análisis que también podríamos ver cierta involución, ¿no?, a nivel educativo, o por lo menos que no está muy claro si realmente las cosas es como para ponernos medalla, ¿no? Y yo creo que estamos suspendiendo en muchas cuestiones en materia de educación en estos informes que se hacen.
Me planteaba si en el término, en cuestiones de cultura también estamos un poco reculando, ¿no?, en el desarrollo cultural de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que la hipótesis tampoco debe ser muy desacertada cuando vemos que el modelo cultural es el de la cultura como un bien de consumo, y esa mercantilización de la cultura al final lo que lleva es a una banalización, en el sentido de que, no sé, la capacidad crítica, ¿no?, nuestra misma capacidad de imaginación tan necesaria para buscar alternativas, para hacer análisis, ¿no?, de fondo. Estamos bastante adocenados como sociedad, ¿no? La cultura entendida como entretenimiento, la cultura como espectacularización, ¿no? Toda esa mercantilización de la cultura, pues más en un mercado donde no es un mercado, como dicen los economistas, el mercado es la competencia perfecta, ¿no? El mercado os hará libres. Es un mercado donde son mercados ya globales, donde están dirigidos por las lógicas financieras, por las lógicas del capital. Y son mercados que las estructuras de esos mercados son oligopolísticas. La libre competencia brilla por su ausencia. Vaya pareado me ha salido. Lo que vemos son estructuras donde, evidentemente, el poder de mercado está desde el punto de vista de la oferta, no desde el punto de vista de la demanda. Y eso se ha acelerado también con la digitalización y con la liberalización desde los años 90 de los mercados financieros. Quiero decir, ahí se ha producido una especie de barra libre que supuestamente con la crisis financiera en el 2008, hablaba Macron de la refundación del capitalismo, yo creo que más ha sido una refundición del capitalismo, ¿no? Ha sido un poco, digamos, una salida para adelante, ¿no? Entonces vemos que lo que se suponía que iba a ser una corrección de esos fallos de mercado, de esas lógicas de mercado ya a escala global y sin, ¿no?, sin complejos, vemos que evidentemente no ha sido más que una salida hacia adelante, ¿no? Difícilmente en ese escenario global las instituciones públicas, los estados, tienen la capacidad de meterle mano, de regular esas lógicas financieras que campan a sus anchas a nivel global, porque lo hemos visto, pues yo qué sé, desde cuestiones como los paraísos fiscales, lo vemos con el modelo GAFA, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon. ¿Quién le mete mano a un sistema, ¿no?, que es un poco imposible imposible no, pero habría que hacer un ejercicio de coordinación? Vamos a ver que esta serie de cuestiones también es importante, ¿no? El cómo nos organizamos, cómo nos autoorganizamos a nivel individual, cómo nos organizamos a nivel de comunidad, a nivel de colectivos, y cómo el conocimiento en ese sentido es clave para organizarse. Nos organizamos según conocemos y según conocemos nos organizamos. Según sabemos nos organizamos, ¿no? Es un poco un toma y daca en ese sentido. Con toda esta reflexión, un poco lo que planteo de entrada es que hablar de las relaciones que hablar de cultura y hablar de gestión cultural, los gestores culturales hacen política. Muchas veces la política la tenemos asociada a los partidos, cuando en realidad la política es más un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Los gestores culturales hacen política y la gestión cultural cada vez tiene más una trascendencia en términos políticos, ¿no?, en ese sentido amplio que estaba comentando. ¿Por qué hacen política los gestores culturales? Evidentemente porque los gestores culturales están produciendo o están incidiendo sobre ese concepto de la cultura como producción social de significados, ¿no?, que al final no dejan de ser cuestiones que están vinculadas, y aquí pondría también sobre la mesa el tema de los derechos culturales. Vivimos en un contexto histórico, en un momento actual, donde en cierta medida vemos como una especie de final de ciclo, ¿no?, final de ciclo largo. La perspectiva histórica es muy importante a la hora de analizar, de situarse, ¿no?, y de diagnosticar en qué momento nos encontramos. Ahí, por ejemplo, os recomendaría una lectura de Julia Quaggio, que hace poquito la tuvimos en el Observatorio Cultural haciendo una presentación de su libro que se llama Cultura en Transición. Un segundito. Todavía no he empezado, ya me estoy quedando seco. Cultura en Transición, donde hace un análisis de lo que fue precisamente la transición democrática en nuestro país y el papel que jugó la cultura y, desde mi punto de vista, también la oportunidad perdida.
Vemos discursos, por ejemplo, de los años 80 de Solana como ministro de Cultura, donde yo, leyendo el libro, yo decía, madre mía, si esto lo leyera hoy en día me parecería lo más de Loína a nivel de vanguardia de políticas culturales. Y han pasado 40 años, ¿no? ¿Qué pasó aquí por el camino? Es decir, de este discurso, lo digo también por lo normativo, ¿no? Muchas veces vemos todas esas, incluso nosotros desde la academia o desde las instituciones, ¿no? Todos estos grandes palabras me refiero en términos de conceptos y demás, pero utilizo la palabra un poco por eso, ¿no? Parece como esos tecnicismos, esas cuestiones que son importantes, pero también hay veces que a fuerza de utilizarlos al final se acaban banalizando, se acaba vaciando el contenido. Desarrollo sostenible, espérate, ¿no? Ahora las grandes corporaciones hablando de sostenibilidad, la Unión Europea hablando de que la energía nuclear es energía verde, o sea, hay una serie de... Hay un dicho que dice, los dioses antes de exterminarnos nos volverán locos. Pues yo creo que ya hemos empezado, ¿no? Es decir, estamos en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, y parece que ese conocimiento cada día esté, ¿no?, como más devaluado, ¿no? Por esto comentaba la cuestión de que hablar de cultura es hablar de política y es hablar también de la parte técnica. Vamos a ver que en realidad eso es como una especie de tándem, ¿no? Y un poco también otra palabra que me interesa insistir es en de la necesidad de integración. Ayer lo comentaba Roberto Gómez de la Iglesia, que hizo una presentación chapó, porque hizo una panorámica donde prácticamente no dejó puntadas sin hilo, ¿no? Todos los temas los puso sobre la mesa. Yo voy a intentar hoy pues, ver de dónde saco algún conejo de la chistera para aportar algo más y dar un pasito más allá, pero comentaba en relación con esa departamentalización, ¿no? Esos compartimentos estancos con los que funcionamos tanto a nivel individual como a nivel institucional, ¿no? Entre las distintas administraciones públicas, la propia universidad, donde la coordinación y la comunicación brilla por su ausencia. Y es un poco, digamos, como reinos de taifas, ¿no? Difícilmente podemos conseguir, por lo que estábamos comentando con David al principio, esa transversalidad que reclama hacer frente a la sostenibilidad del desarrollo, ¿no?, a los retos de sostenibilidad del desarrollo, con estas estructuras con las que estamos hoy en día, ¿no? Realmente hace falta una transformación en profundidad de los modelos organizativos de la cultura organizativa de las propias instituciones. Cuando hablaba de esta cuestión de que hacer cultura es hacer política, en un sentido amplio, es hacer política porque es poner, digamos, en el centro de la cuestión los derechos culturales. Derechos culturales que, así grosso modo, me interesaría destacar tres, que si hacemos una lectura de actualidad, hablamos de identidad individual, de identidad colectiva. Diría, pues yo qué sé, identidad individual, la ley trans, patata caliente, ¿no? El tema del enfoque de género, patata caliente. En términos políticos, vemos que incluso dentro de sintonías más o menos parecidas ya hay dificultades de entendimiento. Ya no quiero ver cuando nos movemos en espectros ideológicos más amplios, donde evidentemente la cosa da un poquito de miedito, ¿no? En ese sentido de la identidad individual. Y si vamos a las identidades colectivas o comunitarias, pues yo qué sé, te aplico el artículo 155, ¿no? Quiero decir que también ahí se levantan ampollas. Cuando hablamos de derechos culturales, si hablamos de identidad, vemos que es material sensible. Si hablamos de memoria, con la Iglesia hemos topado, perdón por la expresión. Memoria histórica, la ley de memoria histórica. Tenemos un partido en la oposición que en cuanto ya ha prometido que en cuanto llegue, bueno, se acaba a pecho de que en su día le asignaban un presupuesto cero, ¿no?, a la ley de memoria histórica del partido anterior, pongan los nombres de los partidos ustedes mismos, y el actual lo que ha planteado es que en caso de que llegue al gobierno, pues que evidentemente que eso va para atrás. Memoria, historia, cultura democrática, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, vemos que tenemos también una cuestión importante ahí. Y la tercera pata de los derechos culturales, la cuestión de la libertad de expresión. ¿A alguien se le ocurre algún palabra que tenga que ver con la libertad de expresión?
la ley Mordaza. La ley Mordaza, que hemos visto también que, como no lo solucionemos, parece ser que ha llegado para quedarse, ¿no? Pues muchas veces también cuesta mucho alcanzar los derechos y cuesta poco recularlos y parece ser que cuando reculan hay inercias bastante duras para poder realmente recuperarlos, ¿no? La inercia que cantaban que decían los Violent Femmes, una banda de rock, es la fuerza, una de las fuerzas más intensas del universo, ¿no? Es decir, llevamos un poco, a veces, en ese sentido, cuesta, digamos, superar esas inercias. Por lo tanto, al final estamos hablando de cultura y estamos hablando de todas esas cuestiones. Si estamos haciendo gestión cultural, lo queramos o no, estamos haciendo política. Y el gestor cultural ha pasado de ser un gestor que trabajaba, digamos, en esa lógica sectorial, ¿no? En una zona, vemos también, ahí tiene trabajo Lluís Bonet sobre lo que ha sido la evolución histórica de los gestores culturales, desde los años 80, cómo ha ido, digamos, pasando de ser un gestor sectorial a un gestor del territorio desde la perspectiva simbólica, ¿no? Cómo gestionamos también el territorio, cómo nos relacionamos con otros departamentos, pues el obvio puede ser el tema del turismo cultural, ¿no? Es decir, la promoción económica, los nuevos yacimientos de empleo, etcétera, etcétera. Pero vamos más allá si realmente vemos la potencia que tiene la cultura en relación con un círculo, con una rueda, por decirlo de alguna manera, en la cual la educación ambiental insiste como necesidad para transformar nuestras sociedades, ¿no? Que es la de los valores, las actitudes, las aptitudes y los comportamientos, ¿no? Difícilmente vamos a cambiar nuestros comportamientos si nuestros valores no cambian, pero la transformación en valores es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo puedo estar muy concienciado sobre la crisis ambiental, pero después llega la bolsa de basura y por una cosa o por otra, el contexto, el día a día, lo que sea, no me acompaña y al final no hago la recogida selectiva, ¿no? Pueden pasar tantísimas cosas entre ese dicho y ese hecho, ¿no? Es decir, hay un buen trecho en ese camino. Y la cultura puede aportar, y aporta, en todas estas dimensiones, ¿no? de esta secuencia, de los valores, de las actitudes, de las aptitudes y de los comportamientos, aporta y puede dar materia también a la hora de diseñar nuestros proyectos. Nosotros somos gestores culturales, diseñamos proyectos. Incidiría también en la importancia que tiene el diseño, la estética y la relación de la estética con la ética, ¿no? También hay, digamos, una confluencia que es importante. Hablamos de diseño, hablamos de imagen, hablamos de imaginación. Esa es otra cuestión también donde vemos una carestía muy importante. Estamos secos a nivel de sesera. Yo durante muchos años he estado trabajando en una consultora sobre temas de desarrollo local y sostenibilidad, las agendas 21 locales famosas, que después se han transferido a la Agenda 21 de la Cultura, para las políticas culturales y demás. Cuando nos tocaba hacer ejercicios de futuribles, que le llaman, de escenarios probables y posibles, de hacia dónde queríamos que se encaminara el modelo de desarrollo de la ciudad para hacerlo sostenible, ¿no? En distintos pueblos de aquí del País Valenciano y de otras comunidades, lo que veíamos era que tenemos, digamos, unas orejas así y nuestro horizonte temporal es de un cortoplacismo tremendo. O sea, tenemos una capacidad de soñar y de imaginar muy raquítica en ese sentido, ¿no? Estamos, ¿cómo diríamos? Tenemos un problema de... no recuerdo la palabra. Bueno, vendría a ser lo mismo que pasa en el tercer mundo con la gente que no tiene que comer, ¿no? Pues el problema que vemos a la hora de alimentar, digamos, nuestra imaginación o nuestra capacidad, nuestra visión, ¿no? Y en buena medida eso también es un fruto de este modelo de civilización que estábamos comentando y de la hegemonía cultural que nos envuelve, fruto en buena medida también de la ideología neoliberal. Pensemos que buena parte de lo que estamos comentando en términos de política, ¿no? De la política, digamos, desde una parte, si queréis, más filosófica, ¿no? La ideología neoliberal, precisamente, lo que prima es el mercado,
el individuo, el corto plazo, ¿no? El mercado funciona, digamos, por ajustes automáticos, el cortoplacismo, una serie de hipótesis sobre el funcionamiento de los ecosistemas donde pues, prácticamente están ahí para que los explotemos alegremente, que es decir, no entra la lógica de los ecosistemas, no se tiene para nada en cuenta. Y evidentemente, pues lo que decíamos, lo dijo Margaret Thatcher, no lo digo yo, la sociedad no existe. Si la sociedad no existe, pues ya apague, vámonos, ¿no? Aquí esto ya es un sálvese quien pueda y a correr como pollo sin cabeza, ¿no? Con ese ánimo de lucro, con esa... el dinero es nuestro Dios y no hay otra. Se produce, digamos, también una desacralización de nuestra relación con el entorno y de aquellos polvos nacieron estos lodos, ¿no? Vemos también que toda esa aceleración que estábamos comentando de una revolución industrial, de todo el paradigma científico, de la hegemonía de la ciencia como productora de significados, ¿no? que orientan nuestra relación con el entorno, del siglo de las luces, etcétera, etcétera, vemos que estamos en un final de ciclo que precisamente la ideología neoliberal lo que ha hecho ha sido acelerarla y que la caída del muro de Berlín y ya, digamos, esa situación de neoliberalismo a escala global ha acelerado y no parece que tenga visos de que la cosa vaya... morirán con las botas puestas. Gracias. Es que no me quería alejar del micro y como no puedo dejar de hablar, pues es el problema. Todavía no he puesto ninguna transparencia, voy a poneros alguna cosita. Bueno, ahí en el Observatorio Cultural, en la página web esta, tenéis... la agitación y propaganda a la que nos dedicamos a hacer desde el observatorio. En buena medida, la selección de los temas obedece a lo que ha sido la agenda con la que hemos trabajado desde CONCUL, la Unidad de Investigación en Economía de la Cultura, del Departamento de Economía Aplicada, dirigida por Pau Rausey, en distintos proyectos europeos. Curiosamente, ninguno de ellos eran proyectos sectoriales, no eran de Europa Creativa, eran proyectos que tenían que ver o bien con el desarrollo territorial, Interreg, o bien con el programa marco de ciencia y tecnología, Horizon 2020. Quiero decir, con eso también que incluso los mecanismos, después voy a intentar aterrizar, David, me marca si acaso cuando lleguemos más o menos al Ecuador voy a hacer una parte, digamos, más macro metafísica, pero que creo que tiene sentido por ubicar, y después una más micro de gestión, de proyectos y demás para aterrizar. ¿Ya estamos en el Ecuador? Madre mía, cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer. Bueno, gracias por venir, porque tiene mérito que después de haber estado ayer de parranda en el Peter Rock estéis aquí frescos y disponibles. Comentábamos esa parte de lo macro y lo micro, ¿vale? Voy a hacer una pasadita rápida. Os decía simplemente que en esta web lo que tenéis son buena parte de los debates que hemos ido montando, está todo archivado. Ayer se comentaba también la importancia que tiene documentar, precisamente. Hablaba de la imaginación. Sin memoria no hay imaginación. No somos dioses, no creamos de la nada. Necesitamos tener una palanca para poder crear, ¿vale? Y la memoria es imprescindible para poder imaginar. Por eso es tan importante también la batalla de la memoria, ¿no? El derecho a la memoria, lo que estábamos comentando antes. Con esto también quiero decir que este tipo de pistas de claves que estábamos comentando también son importantes a la hora de desarrollar. A ver, aquí cada uno es de su padre y de su madre, viva la diversidad, ¿no? En la variedad está la sal de la vida, que dicen los franceses, pero creo que sí que un poco el escenario común en el que nos movemos, porque al fin y al cabo estamos en el mismo planeta, es el que tenemos enfrente, ¿no? Después cada uno hará su gestión, su diseño, su interpretación, en una escala de grises, más para acá, más para allá, según donde, pues yo qué sé, la personalidad que tenga, el carácter, su escala de valores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Yo reconozco que estoy un poquito asilvestrado, aunque esté en la academia, soy una oveja negra, y que a nivel ideológico pues me puedo mover más, mi referente puede ser más el ideario anarquista en ese sentido. Pero no porque sea una cosa así de que ahora voy de guayón, ¿no? Es que me he dado con él precisamente a partir de la teoría de cuestiones de estar trabajando temas de desarrollo, de hablar de capital social y de repente ver las bases de las teorías del capital social y demás y decir, a ver, espérate, si esto ya lo decían estos que fueron los que realmente perdieron, ¿no? Es decir, cuando llegan los años 30, 40 y demás, ¿no? Cuando hubo el conflicto este, el mundo se dividió en dos, pero los grandes olvidados, digamos, fueron el comunismo libertario, ¿no? Y creo que es interesante también destacar esto porque cuando hablamos de los conflictos del desarrollo, estamos hablando de ni con papá ni con mamá.
¿no? Igual lo que tenemos que hacer es un poco el andrógino en ese sentido, porque vemos que cuando se divide el mundo tenemos un bloque, el occidental, donde tenemos una ideología de mercado, ¿no? Y donde hay individuo y no hay sociedad, o lo que se prima es el individuo, pero la sociedad, el modelo estadounidense, ¿no? La American Way of Life. Sanidad privatizada, educación privatizada, todo lo regula el mercado, money, money, money. Al otro lado, el bloque soviético, planificación estatal centralizada. Hay partido, ¿no? Y hay colectivo, pero no hay individuo. El individuo se... Sin embargo, en el ideario anarquista lo que se trata es de tratar de integrar, de combinar esas dos lógicas, es decir, la libertad del individuo, pero en un contexto también de libertad colectiva, ¿no? Y en ese sentido creo que también es lo potente, lo sugerente, lo inspirador que puede ser este tipo de cuestiones. Más allá del ideario, incluso en lo que son las prácticas y los modelos de organización, también. Por cuestiones como lo que estábamos comentando antes de la autogestión, de la autoorganización, del tema de la participación. Hay dos conceptos clave también que os pondría ahí encima de la mesa. Uno es el de democracia cultural, más allá del de democratización cultural, ¿no? Que es el que ha estado asociado también a esa visión institucional de la cultura como servicio público que obedece a un determinado referente de unas élites, ¿no? Es decir, esto es cultura, una cultura elitista, una cultura que también se convierte en un bien de consumo, como estábamos comentando antes, y donde la participación es un poco, dentro de esa escalera de participación que se comenta, es como mucho, en la toma de decisiones te voy a informar, pero tú realmente no vas a meter mano aquí. No vas a tener ni la posibilidad ni de que te haga la consulta o que no sea vinculante. Es más, si se hace la consulta no será vinculante y evidentemente a la hora de la cogestión brilla por su ausencia, ¿no? ¿Qué vemos hoy en día? Que si realmente con esta crisis en la que nos encontramos, queremos que la cultura tenga esa potencia transformadora, no parece que una cultura mercantilizada, ¿no? Porque ahí tenemos, digamos, las puertas cerradas. Si tienes, bien, si no tienes, estás fuera, convidado de piedra. Y al mismo tiempo lo que estamos viendo es que los que tienen cada vez son menos. Se está produciendo también esas élites, hablábamos de al final la cuestión de quién narices se puede plantear una carrera artística hoy en día, quién tiene las rentas para invertir en una carrera tan a largo plazo, los contactos, etcétera, etcétera. Es un cortijo, o viene siendo cada vez más un cortijo, ¿no? Es más difícil en ese sentido. También incluso podríamos plantearnos que en ese contexto donde la profesionalización de la cultura es tan complicada, ¿dónde queda el amateurismo? Como base precisamente de esa profesionalización. Sin amateurs no hay profesionales. Es decir, la gente no nace profesional de la cultura, sino que en buena medida es un recorrido también donde esa diversidad, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando antes hay dos claves: integrar esa diversidad, donde estamos viendo que en realidad el modelo es bastante monotemático, ¿no? Y hay que enriquecer bastante la fórmula, y después equilibrar, porque hay hacer un balance, tratar de ecualizar para que entre esas lógicas mercantil, institucional, que ojo que también tiene sus riesgos, es decir, una institucionalización excesiva de la cultura puede caer al final en lo correcto, políticamente correcto, en una cultura que no es crítica. Estábamos comentando antes también, pues ya no solamente en clave del propio sector, sino en cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿no? Pues con la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, que la cultura no depende solamente del Ministerio de Cultura. Hay otros ministerios, ahí está Hacienda, ahí está la Seguridad Social, ahí está el Ministerio de Transición Digital, ¿no? Hay toda una serie de elementos que evidentemente, claro que afectan, ¿no? Porque la realidad es única, pero es diversa en ese sentido, ¿no? Y estamos interconectados al final, ¿no? También esa interconexión obliga, en lo que estábamos comentando antes, a trabajar en red, a generar nuestras propias redes, en el sentido de que para poder gestionar esa complejidad necesitamos también, solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Que decían la bola de cristal. Bola de cristal, un programa también habría que recuperar, ¿no? En relación con lo que son las prácticas culturales. Bueno, voy a poner alguna foto para que no digáis que no he hecho un PowerPoint. He hecho los deberes. ¿Cómo olvidarlo? Control L.
Bueno, los diseños que vais a ver son de Elías Taño, un ilustrador que también ha trabajado con nosotros en el observatorio y que tiene un trabajo bien interesante. Banda sonora de la charla, Fight the Power, Public Enemy y Power to the People, John Lennon. ¿Por qué insisto en el tema del poder? Por lo que estamos comentando, porque evidentemente el poder en la toma de decisiones yo creo que es un poco el meollo de la cuestión, ¿no? Y no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la cultura, sino con esas políticas que inciden sobre los modelos de desarrollo. Fijaros en una cosa tan sencilla, ¿no? Es decir, si hablamos de política cultural, hablamos desde la escala próxima, desde la proximidad, políticas culturales locales. ¿En qué medida puede la política cultural local disociarse del modelo de desarrollo que tenemos en la ciudad? Si hemos tenido un modelo y continuamos teniendo un modelo, por aquello que comentábamos de la inercia, ¿no?, como una de las fuerzas más poderosas del universo, que se resiste, hablábamos de los grandes eventos y demás, no sé, pues ahora me viene el Benidorm Fest y demás, que le dan un bombo y un platillo ahí a la cosa, es decir, no sé, si nos tiene que salvar el mundo, la situación de la música del Benidorm Fest, pues apaga y vámonos, ¿no? Esos macroeventos, que evidentemente son macroeventos por lo que estábamos comentando. ¿Por qué priman esos macroeventos a la hora del diseño? Porque poderoso caballeros don dinero, y donde hay grandes eventos, pues hay grandes movimientos y grandes tajadas y grandes porcentajes de beneficio. Esas, digamos, escalas que al grueso de la tropa nos pilla bastante lejos, ¿no? Vemos que hay como un abismo entre esa parte de la política cultural, en este caso, ¿no?, de macroeventos o de trabajar con infraestructuras o de, ¿no?, ese tipo de proyectos supuestamente tractores, que después en realidad es bastante dudosa que tengan tanto efecto tractor. Es decir, incluso para el coste y el beneficio que generan, yo creo que los economistas deberían ponerse un poco las gafas, limpiarse los cristales o hacer análisis un poquito más, no sé, más en profundidad, porque mi duda es la siguiente: si estamos en un ecosistema cultural donde hay una asimetría entre el capital y el trabajo, por ejemplo, a nivel de empresas, ¿no? Es decir, tenemos grandes empresas que mueven mucho volumen de negocio, pero en términos de empleo no son las significativas. El grueso de la tropa que se encuentra trabajando en cultura o son micropymes o son autónomos. Y hay una carencia del nivel medio, le llaman el eslabón perdido, ¿no? Lo meso, lo que diríamos, lo que conectaría lo de arriba y lo de abajo, ¿no? El suelo y ese cielo, ¿no? Esos tres niveles. Si realmente hacemos políticas para lo de arriba, lo de abajo no pueden caer migajas igual que se nos caen de la mesa, pero realmente no reciben la inversión esa, no tiene un retorno realmente a nivel de generar, ¿no?, o de transformar. Si estamos hablando de que estamos en un ecosistema, que yo creo que el principio sería más de permacultura, ¿no?, aplicar los principios de la permacultura a las políticas culturales, ¿no?, plantar desde abajo, generar esas redes y tratar de fomentar de abajo a arriba, producir escalones medios que pudieran enganchar. Es decir, tampoco se trata de que esté haciendo un discurso de que nos olvidemos, ¿no?, de ponerlo todo patas arriba, pero sí que un poco de decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando trabajamos en esto, ¿no? Habían dos conceptos, antes os he comentado lo de la democracia cultural, que es precisamente empoderar a los individuos y a las comunidades para que desarrollen a partir de sus propias necesidades su propia producción de cultura, es decir, no dar esa política asistencialista, ¿no?, de te doy cultura, pobrecito, que tú no sabes lo que es, ¿no?, esa visión elitista de la cultura, esa diferencia entre la cultura popular y la cultura de élite. Y me he quedado en blanco. Aprovecho para beber. Bueno, esta viñeta me hace mucha gracia, disculpad que no conozco al autor, no lo he podido apuntar, pero es un poco, digamos, como el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y ese contexto, pues, es lo que estábamos planteando, una crisis sistémica, una crisis donde ya hemos tenido señales, ahora estamos todos aquí muy bien. Acordaros cuando estuvimos en el confinamiento, ¿no? No digas que fue un sueño, que decía Terence, eso fue una señal débil, y es algo que no es que haya pasado y no vaya a volver, ¿no? Es decir, esa crisis sistémica, tenemos la guerra de Ucrania, la crisis de suministros, no son cosas que se hayan superado, ¿vale?, sino que son cosas que
cíclicamente nos vamos a ir viendo cada vez más, y no es que lo diga yo en plan agorero ni Nostradamus, sino que realmente la ciencia incluso, ¿no?, que con esa objetividad que estábamos comentando antes, pues el panel intergubernamental de cambio climático y demás están haciendo incluso filtraciones para que no se acallen este tipo de informaciones, porque un poco lo que se ve de fondo es que realmente la cosa es más peliaguda de lo que nos queremos creer, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la cultura se enfrenta a ese escenario que, por un lado, cuando estuvo lo del tema del COVID, hicimos una publicación, después se presentó un anuario de la cultura también aquí en nuestra comunidad, y hablábamos de entre el colapso y la resiliencia. Y en buena medida yo creo que el papel de la cultura también se mueve en esos márgenes, ¿no? En el sentido de decir, ¿cómo puede contribuir la cultura a evitar el colapso? ¿Vale? Un colapso que parece que sea inevitable, pero bueno, el no ya lo tenemos, debemos intentarlo, ¿no? Es decir, menos es nada. Y cuando llegue el colapso, o cuando llegue, digamos, ¿no?, nos lleven a la puerta, ¿cómo la cultura también puede ser una buena mochila para viajar, para sobrevivir, para la resiliencia, ¿no?, esa resiliencia de la que se comenta, ¿no?, para acompañar, para hacer más ligera, digamos, esa situación, por lo menos hacerla más llevadera, ¿no? Entonces, estas cuestiones inciden también a la hora de cuál es nuestro rol como gestores, y inciden en lo que estábamos comentando al principio de ese cambio de ciclo que vemos desde la evolución que han tenido los gestores, que han tenido las políticas, y el momento actual, ¿no? Es un momento actual donde un poco lo que se trata es el ejercicio de imaginación tiene que estar en el centro de la cuestión, ¿no? Y para ello 4 ojos ven más que 2 y 8 ojos ven más que 4, es decir, la participación, esa diversidad de agentes, esa diversidad de conocimientos. Hablaba Jorge Wagensberg, que salía ayer precisamente, que fue director del Museo de la Caixa, le planteaba cómo la crisis en la que nos encontramos es multidimensional y necesitamos, la ciencia como productora de conocimiento está desbordada. Ni las ciencias sociales, ni las ciencias... O sea, esa necesidad de transdisciplinariedad que se comentaba, aparte necesitamos integrar otras formas de conocimiento que en el pasado han ido siendo superadas por las otras, ¿no? Hablaba Jorge Wagensberg en ese sentido del pensamiento mágico, del pensamiento artístico, del pensamiento científico, y cómo no es que hayamos ido superando esos modos de pensamiento, los hayamos abandonado, no, han ido quedando, digamos, como rezagados, pero están ahí, y son también herramientas que nos pueden permitir, pues el pensamiento mágico, por ejemplo, funciona mucho por analogías. La analogía es una herramienta que nos interesa también para poder poder impulsar nuestra imaginación, ¿no?, en ese sentido. Ahí había preparado pues un poco lo que estábamos comentando, hemos hecho un repaso, ¿no? Hemos dicho esta cuestión de la integración, la gobernanza, hablábamos de anticipación y consenso. Anticipación, necesitamos evidentemente estrategia, después también vamos a necesitar improvisar, ¿no? Esto es un poco como la música jazz, tienes que tener una buena caja de herramientas para poder improvisar, pero esa caja de herramientas no se improvisa de la noche a la mañana, se improvisa a base de muchas horas de vuelo y a base de tener, digamos, también unas herramientas como muy bien estructuradas. Esas estrategias precisamente lo que nos lleva es a la cuestión de la importancia que tiene nuestra capacidad de hacer diagnósticos, nuestra capacidad de tener una visión integral, de analizar la realidad, nuestra capacidad de diseñar los proyectos a la hora de plantear secuencias, a la hora de plantear estrategias evolutivas también, ¿no? En el sentido de que muchas veces estas cuestiones no son cuestiones que se vayan a solucionar de la noche a la mañana. La necesidad también que tenemos como gestores de aprender, ¿no?, de ese aprendizaje continuo y de estar, y para eso también la importancia que tiene la movilidad artística, la movilidad cultural, ¿no?, el aprendizaje y la conexión también entre los territorios. Al moverse muchas veces nos desplazamos no solamente en el tiempo, sino también no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Es decir, aprender de otros casos que pueden llevarnos una determinada ventaja a nivel de tiempo, en políticas culturales tenerlas más maduras o en enfrentarse a determinados problemas, hace también
que tengamos perspectivas mucho más ricas, ¿no? En ese sentido. Hay riesgos, evidentemente, cuando estábamos hablando, antes hablábamos de la democracia y de la autonomía cultural, la importancia que tiene estas cuestiones cuando estamos viendo que una excesiva mercantilización, que en este momento es más la norma que la excepción, o una excesiva institucionalización de la cultura también suponen riesgos, el contrapeso es una mayor autonomía del mundo de la cultura. Y de nuevo lo que estábamos comentando, esta cuestión de la participación de la ciudadanía, del espacio público, de los barrios, de la proximidad, de la cogestión, ¿no? De todas estas cuestiones, de cómo abrimos la cultura cuando, pues lo que comentábamos, ¿no? Es decir, la cultura también ha tenido, en buena medida, ha sido partícipe del modelo de desarrollo en el que nos ha conducido hasta esta situación, ¿no? Eso es, por un lado, pues también hacer un ejercicio de autocrítica, pero también es una posibilidad de transformar, ¿no? esa realidad. Ayer hablaban de la cultura como bien público, yo hablaría más de la cultura como bien común, que creo que tiene más potencia también por lo que estábamos comentando. Bien público parece que sea el Estado, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que estábamos comentando, cuando las cosas pintan mal, el Estado y el mercado también muchas veces se hacen amigos con relativa facilidad, a costa de la población, ¿no? Pues ahí está lo que estábamos comentando antes de la transición energética. Mira el tema de los macroparques eólicos, ¿no? De los macroparques solares, es decir, que el vecino o la vecina al final acaba padeciendo los intereses, porque tienen sus propios intereses y su propia agenda, las administraciones y las empresas. Y los que nos comemos el marrón, al final, somos los currifichantes y las currifichantes, ¿no? Hablábamos de cómo esos valores también se traducen en estilos de vida, la importancia que tienen los estilos de vida, la importancia que tienen los modos de producción, los modos de consumo, y todo eso tiene que ver con la crisis ambiental que estábamos comentando. Yo ahí, ya para finalizar, os comentaría, pues eso, que hay casos históricos que nos pueden servir de referencia, desde los situacionistas a, yo qué sé, la vanguardia roja que en la Unión Soviética trataron de transformar, ¿no? Ya vimos que acabó la cosa un poco mal, porque Stalin se los pulió después a todos, pero hay referentes históricos donde se observa que la cultura ha tenido, digamos, una centralidad a la hora de impulsar este cambio, esas dinámicas de transformación y de emancipación, ¿no? Y me gustaría también, para finalizar, y así dejar el turno abierto, esa idea de centralidad, asociarla también a los márgenes, ¿vale? En el sentido de decir, cómo muchas veces las experiencias desde los márgenes, las experiencias desde la sociedad civil, esas experiencias que estábamos comentando de espacios autogestionados y demás, nos pueden servir tanto a nivel de fondo, del tipo de proyectos, los contenidos, la programación, como a nivel de forma, los modelos de gestión, los modelos de organización, nos pueden servir como referentes de buenas prácticas para una buena gobernanza de la cultura en el sentido que estábamos apuntando. Me callo. Gracias.